En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a ver del versículo 1 al 11. Se fue Jesús al monte de los olivos, pero de mañana otra vez volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado los enseñaba. Algo muy hermoso esto. Jesús enseña al pueblo, el pueblo escucha a Jesús. Qué maravilla, ¿no? Qué hermoso, que realmente, como Ezequiel profeta había anunciado, Dios va a enseñar a su pueblo. Y yo voy a ser el pastor de mi pueblo, juntar a mi pueblo, a mis ovejas. Y por desgracia, los que tenían que apoyar a Jesús, bien, van a calumniarlo después, y después van a exigir su muerte en la cruz. Pero aquí vemos que el pueblo honesto escucha a Jesús. Todo el pueblo venía a él y sentado los enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron de repente. Entonces Jesús está enseñando, la gente está viendo, y de repente vemos los escribas o fariseos, los jefes religiosos de Israel, llegar con una mujer cogida en adulterio. Lo traen a Jesús. Poniéndola en medio, le dijeron, todo cambia de un golpe: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Si la ley dice apedréala, ¿para qué lo traes a Jesús? ¿Para qué lo traes? Sí. ¿Tú qué dices? Bien, es una trampa que están haciendo. Si dice háganlo, dice mire cómo qué duro es, porque ya no apedreaban así fácil. Si dicen lo hagan, dice mire, no cumplen la ley. Entonces realmente siempre buscan un pretexto para poder atacarlo, calumniarlo. ¿Tú qué dices? Bien, no dice nada. Esto lo decían tentándole para tener de qué acusarle. Mire, no son sinceros, no son sinceros. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Como ellos insistieron en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Entonces aquí nuestro Señor realmente actúa con ellos de una manera divina, de una inteligencia superior, divina, claro. Entonces Él no dice nada, al inicio escribe. ¿Qué escribe? Escribe cosas no bellas, porque me están mirando que está escribiendo. Y como se insisten, bien, va a lanzarles una palabra muy sencilla en la cara que les tapa la boca. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Ellos que le oyeron fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo y la mujer en medio. Uno tras otro, los más canos se fueron, todos calladitos, y se van, avergonzados. Todos se fueron, quedó la mujer en medio. Incorporándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Dijo ella: nadie, Señor. Jesús dijo: ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Bien, nuestro Señor, con dos palabras, salvó a esta pobre mujer de ser apedreada. Bien, veamos ahora un poco unas explicaciones, ¿sí? Veamos qué pone. La ley antigua, mosaica, sancionaba con la muerte el crimen de adulterio. Levítico 20:10. Levítico 20:10, apedrear a la mujer adúltera. Y Deuteronomio 22:22.
apedrear también el adúltero y la adúltera, apedrearlo. Entonces, eso dice la ley. Levítico 22. Veamos lo que dice aquí textualmente. Levítico 22, ¿sí? ¿Qué dice? Bien, dice esto. Hace falta apedrear los dos, el adúltero y la adúltera. Apedrear los dos de una vez y ya. ¿Por qué? Porque es un pecado grave, es un pecado terrible, de injusticia, de pecado, de escándalo, de muchas cosas, ¿no? Lo que va a pasar, bien, esta ley, las costumbres habían cambiado mucho desde la época de Moisés y la pena había mitigado la práctica. Entonces, los que preguntan pretenden poner a Jesús enfrente a la ley. Si se inclina por la mitigación o echar sobre él la nota cruel, si opta por la letra de la ley. En uno y otro caso, el creyente de Jesús quedaría comprometido entre el pueblo. Entonces la gente que pregunta a Jesús no es de buena fe. Si dice apedrearla, dije a ustedes la interpretación más dura. Si dice no déjenla, dije mire usted no sigue la ley para poder acusar a nuestro Señor. Y bien, nuestro Señor va a escribir algo. Y seguramente esta gente vio sus pecados que escribió. Entonces dije, ¿qué pasa? Tienen vergüenza de sí mismo. Tienen vergüenza de sí mismo y se van y lo dejan solo. Entonces Fray Luis de la Granada, en su vida de Jesús, capítulo 13, dice: conviene avisar que nunca de tal manera nos transportemos en mirar la divina misericordia, que no nos acordemos de la justicia, y de tal manera miremos la justicia, que no nos acordemos de la misericordia, porque ni la esperanza carezca de temor, ni el temor de la esperanza. Entonces hace falta a la vez justicia y misericordia. La respuesta de Jesús alude al modo de practicar la lapidación entre los judíos. Los testigos del delito tenían que arrojar las primeras piedras. Después seguía la comunidad para, de algún modo, borrar colectivamente el opropio que recaía sobre el pueblo. Entonces, según la costumbre, los testigos del delito tenían que empezar la lapidación, arrojar las primeras piedras. Entonces Jesús les dice, ustedes que son testigos, bien, arrojen la primera piedra, pero cuidado, con una condición, que el que esté sin pecado arroje la primera piedra. El que está sin pecado arroje la primera piedra. La cuestión planteada desde un punto de vista legal es elevada por Jesús al plano moral, que sostiene y justifica el legal, interpelando a la conciencia de cada uno. Interpelando a la conciencia de cada uno. No viola la ley, dice Santo Agustín, y al mismo tiempo no quiere que se pierda lo que él estaba buscando, porque había venido a salvar lo que estaba perdido. Santo Agustín dice: mirad qué respuesta tan llena de justicia, de mansedumbre y de verdad, oh verdadera contestación de la sabiduría. Lo habéis oído. Cúmplase la ley, que sea apedrear la adúltera. Pero ¿cómo pueden cumplir la ley y castigar a aquella mujer unos pecadores? Esta gente tiene igual pecados, pero ocultos. Cúmplase la ley, sea apedrear a la adúltera. Ok, pero ¿cómo pueden cumplir la ley y castigar a aquella mujer unos pecadores? Mírese cada uno a sí mismo, entre en su interior y póngase en presencia del tribunal de su corazón y de su conciencia, y se verá obligado a confesarse pecador. Sufra el castigo aquella pecadora, pero no por mano de pecadores. Ejecútese la ley, pero no por sus transgresores, dice Santo Agustín, explicando el Evangelio de San Juan. Entonces aquí dice, ok, quieren apedrearla, adelante, pero con una condición, que ustedes sean limpios de pecado. Si no están limpios de pecado, bien no lo harán. ¿Qué pasa? Bien, cada quien avergonzado se retira y nuestro Señor no la condena. Mujer, ¿dónde están?
Nadie te ha condenado, nadie, Señor, ni yo te condeno tampoco, vete y no peque más. No peque más. Por eso, miren cómo la Iglesia Católica mastica el Evangelio para sus hijos, para confesarse, por ejemplo, y bien debe hacer examen de conciencia, ver todo lo malo que uno tiene, confesar su pecado con arrepentimiento y firme propósito. Firme propósito de enmienda. Aquí dice, vete, no peque más. No dijo peque menos, no peque más, punto, no peque más. Esto dice el Evangelio.